Hola, estamos en Tangente Podcast y hoy vamos a analizar un poquito la situación previa a las elecciones de Guatemala. Vamos a tratar de pensar en qué va a pasar después de que quede quien quede. Pero antes de empezar en esa conversación, quiero recordarles varias cosas. La primera es que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube y de Spotify y que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, en todos lados nos pueden encontrar como Tangente Podcast. Y también quería contarles que ya hemos estado haciendo pues previas y más o menos dándoles pistas que el 25 de junio, que es el día que todos vamos a salir a votar, vamos a tener una sorpresa de cobertura, y es que unimos fuerzas con el equipo de El Bencho, de Ben Keichin, y con Criterio, y vamos a traerles este panel que se llama El Aftervoto, con transmisiones a partir de mediodía y hasta que termine, hasta que el cuerpo aguante, hasta que el TSE nos dé las últimas noticias. El Aftervoto, ya saben, nos puede sintonizar en todas las diferentes transmisiones, ya sea de El Bencho, con Criterio y Tangente. Todos vamos a estar transmitiendo lo mismo para mantenerle informado y para que analicemos juntos qué pasa después de emitir nuestro voto. Pero ahora sí, hoy me acompañan Rudy Herrera. Hola, hola. Y Félix Alvarado. Hola. Bienvenido, Félix. Para quienes no lo conocen, él es autor de Ensayos desde un estado perverso y también es columnista en Plaza Pública y en Ocote, si estoy en lo correcto. Ocasionalmente me han publicado. Pero... ¿Verdad? Y bueno, aprovechando que está aquí en Guatemala y que vino a votar, me imagino que ese será el motivo del viaje, pues le pedimos que se viniera de invitado porque queremos platicar de esa Guatemala que le va a tocar gobernar a quien sea nuestro presidente o presidenta, no sabemos. Y bueno, queremos empezar haciendo un diagnóstico. Y yo me tomé la molestia de buscar algunos datos de cómo está Guatemala, cuál es la condición actual de Guatemala. Y me metí a ver en la CINSAN sobre la desnutrición aguda. Y al día de hoy hay 11,224 casos acumulados y 9 fallecidos en esta semana, la más reciente que se midió. En desnutrición crónica, un 46.5% de los niños guatemaltecos padecen desnutrición crónica. Luego, si nos vamos a educación, estos últimos 3 años han sido los que han tenido menor cobertura y en los años de la pandemia no se midió calidad educativa. Entonces no tenemos cómo saber si vamos bien, si vamos mal. Yo creo que en tema de materia de infraestructura todos hemos visto que, bueno, casualmente ahorita que hay elecciones sí hay ciertas reparaciones, etcétera, pero basta con ir al aeropuerto o si les toca comerciar, ir a cualquier puerto y ver cómo está la infraestructura. Tenemos una infraestructura bastante deteriorada. En salud, creo que no se ha logrado poner al día el sistema de salud luego de la pandemia también, que además pues tuvo un pésimo manejo. Y bueno, si hablamos ya en el aspecto anímico también, venimos de un presidente que es el tercero peor evaluado de toda Latinoamérica, solo por encima de Maduro y de Lazo, digamos. Y en una de las encuestas, bueno, la última que se publicó de Sociedad Gallup, se le hizo la pregunta a la población o a los ciudadanos de cómo veían el futuro de Guatemala. Y muchos lo ven con desesperanza, creen que vamos a estar peor. Y ese es el panorama, ese es el país que le va a tocar gobernar a quien sea presidente o presidenta después de, bueno, el 14 a las 14, ¿no? en enero de 2024. ¿Cómo ven ustedes este panorama? Gran pregunta. A ver, no sé si me atrevo a responderla porque creo que he aprendido a través de los pocos años que creo que tengo que las preguntas más breves son a veces las más complicadas de abordar. Y en esta pregunta de qué le toca gobernar al siguiente gobierno, qué le toca recibir y cuáles son las tareas, pues cualquiera de esas preguntas son muy difíciles de predecir. Depende mucho de la actitud, depende mucho del equipo, depende mucho de las capacidades, pero independientemente de eso, el reto se puede ir abordando, creo yo, de una manera sistemática y pensando en acciones a corto plazo para efectos a largo plazo. Algunas de esas también van a tener efectos a corto plazo, pero creo que en la experiencia que hemos visto no es lo ideal.
¿verdad? Ver gobiernos que vienen con esa actitud de solamente pensar en lo cortoplacista, porque típicamente es endeudarse de alguna manera, ¿verdad? No lo digo necesariamente de manera financiera, sino que compromisos, endeudarse con sacrificar el futuro por tener algo del presente, o endeudarse de que solo quieren beneficiar a algunas personas y ganar ahí, pero perder con otra mayoría tal vez usualmente que se ve más afectada. Entonces, con las estadísticas que nos das, es difícil pensar que lo que van a tener que gobernar es algo fácil y que cualquier persona lo aceptaría, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar por qué se tiran, girando un poquito tu pregunta, esquivándola. Yo sé que estoy agarrando la tangente dale. a propósito, pero también me surge la pregunta de por qué se va a tirar alguien a enfrentar esto. O sea, Exacto. ¿Cómo se le ocurre a alguien en la mente así, esto es lo que yo quiero hacer? Yo quiero que me den un país con estas condiciones. O sea, es dificilísimo. Yo no tengo una respuesta clara todavía de cómo hacerlo, más que cómo es que lo van a recibir, ¿verdad? Pero no sé, yo he visto algunas de las columnas de Félix y sé que uno de los mensajes, una de ellas menciona el tema de responsabilidad, ¿verdad? Y es un mensaje que me gustó mucho y creo que es también un hilo, ¿verdad? Que en varias de las columnas que hace Félix, que los invito a que vayan a leer ahí en Plaza Pública, por favor, que lo encuentren. Él hace una columna semanalmente de manera muy disciplinada. Y hay un aspecto de responsabilidad en donde él reconoce que hay efectos colectivos o responsabilidad colectiva, pero también hay ciertos puestos que tienen una responsabilidad diferente y que son esas decisiones las que de verdad marcan el rumbo para muchas personas. Y donde estamos hoy es un resultado de eso, es un resultado de decisiones de personas individuales en ciertos puestos que han tenido efectos para el público en general. Y creo que aquí es donde me gustaría pensar que las personas de manera individual que van a asumir este cargo, que no sé por qué lo están haciendo, pero lo quieren hacer, reconozcan y tengan esa responsabilidad muy en mente, porque no sé, Félix nos dirá un poquito más a qué se refería él, pero como yo lo interpreté, es tal vez recalcarles que la responsabilidad sobre sus hombros no es solo cómo les va a ir a ellos, es cómo nos va a ir a todos. Y no sé, Félix, si hay una reacción ahí en ese aspecto de responsabilidad, porque lo que van a enfrentar es gigante, pues. Sí. Bueno, vamos por partes, dirían, ¿verdad? Lo primero, yo regresaría a la pregunta primera. Sí, está bien. ¿Cómo vemos el país y cómo van a gobernar ese país? Y ya ahí tenemos problemas, porque la pregunta es ¿qué es lo que estamos considerando como el país que van a gobernar? Y ahí tendríamos que empezar, pienso yo. Un poco, digamos que de estar escribiendo, y no es por listo, sino simplemente por haber estado escribiendo semana a semana, como estás diciendo, que poco a poco las cosas casi van cayendo por su propio peso. A estas alturas, con la columna es casi, la tentación es inmensa de simplemente ir a buscar una que escribí hace 7 años y decir, ahí está, y otra de hace 3 años y volverla a poner. Y literalmente me pasó una vez y no hace mucho tiempo. Hice una columna, la escribí, la mandé a Plaza, la publicaron y cuando revisé había hecho el mismo argumento por las mismas razones en las mismas circunstancias. O sea que, sí era un autoplagio, podríamos decir, un autoplagio involuntario, porque eran las mismas ideas a las mismas circunstancias. Y eso ya nos dice algo del problema que tenemos de un asunto que está dando vueltas en círculos, que está dando vueltas exactamente, que es cíclico. Eso para empezar. Y en ese contexto, ese algo que está dando vueltas en círculo es ese país del que estamos queriendo hablar. Y yo no partiría, y eso comienza a ir un poco a los puntos que está diciendo Rudy sobre qué le toca hacer y por qué acepta o al menos intenta dar una respuesta tentativa, por qué se meten a ese negocio. Y es porque lo que vas a gobernar no necesariamente, o lo que van a gobernar no es necesariamente lo que vos pensás que es el país que van a gobernar. O sea, acá yo creo que el punto de partida es que la lógica, digamos, normativa
de qué es el Estado y qué es la sociedad y qué es el gobierno y para qué sirve y que todos somos muy felices y queremos el bien común y estamos buscando el futuro, todos esos elementos creo que podrían sistemáticamente cuestionarse, que terminó siendo un poco el argumento del libro. Era el decir, esto es un Estado, sí es un Estado y funciona, contrario a lo que decimos en general, no es disfuncional, es enteramente funcional. Pero quiere algo malo, es perverso, que es la definición de perverso, es algo que quiere conseguir algo y lo consigue, pero no por las razones que uno piensa o uno quiere. Es bueno para ser malo. Es bueno para ser malo, exactamente, exactamente. Y digamos que regresando a las columnas que una y otra vez te va cayendo la ficha cuando las vas viendo, no regresa al clásico, a la clásica discusión esa de nos van a volver Venezuela, y realmente lo que sucede es que Venezuela todavía está aprendiendo a ser Guatemala. Acá sale muy bien, entonces no se nota, no hay sobresalto. De hecho, solía ser que había menos sobresalto, cada vez como que la cosa cruje más y de eso podemos discutir más. Pero en términos generales funciona bastante bien y en todos los órdenes. De nuevo, otro de esos lugares comunes de que Guatemala está sobrediagnosticada y nos lleva a este tipo de números. Mal por acá, mal por allá, y el número sube, el número baja. Pero no está sobrediagnosticada porque la pregunta es por qué todos esos números están así y por qué tienen sentido. Y lo clásico es cuando uno mira los mapas de datos y ve que los mismos, siempre los colores caen juntos. O sea, la misma gente que es pobre, es hambrienta, es, sin educación, no tiene acceso a comercio, no tiene agua. O sea, no es, digamos que ahí lo que hay es algo más sistemático, que es lo que nos explica, digamos, eso que vas a llegar a gobernar. Entonces, ¿qué significa eso tratando de pegar los pedazos y tal cosa fuera posible? Es que, ¿a qué viene esta gente a gobernar? Es la pregunta. Y creo que hay dos respuestas distintas, podríamos decir, según de quién estás hablando. Y creo que la inmensa mayoría vienen a gobernar ese Estado perverso con sus reglas ya especificadas y podríamos decir, no vamos a ser tan instrumentales de decir que solo sirve para eso y que es unitario. No es unitario, pero tiene como quien dice un mandato muy particular que en términos generales sería lo que algunos ya un poco de forma desacreditada hacen al considerar a los gobernantes como gerentes. No es tan sencillo, pero digamos, usemos el modelo para, por lo menos como por el momento, y después puede uno ahondar más o discutir cuánta libertad tiene ese gerente, porque si estos fueran gerentes, los dueños de la empresa probablemente dirían, usted se está columpiando, claro. Usted se está columpiando, pero porque no son gerentes, o sea, pero el modelo usémoslo por el momento, y creo que tenemos por un lado gente que está compitiendo por la gerencia de ese Estado perverso, y eso tiene reglas muy claras, y hay otra gente que no quiere competir por esa gerencia, quiere gobernar un país, no vamos a decir un Estado, pero digamos un país que tiene unos límites distintos a los que tiene el Estado perverso en su escala territorial, en su población, en sus propósitos. Y entonces el problema es que la convocatoria, los términos de referencia, la Oficina de Recursos Humanos es solo una y llegan a pedir chance tanto los que quieren ser gerente como los que quieren hacer otra cosa. Sí. Y generalmente habían sido bastante capaces de administrar eso de una manera de, mire, entienda, usted vino a la entrevista equivocada. Esto no era para ese empleo, era para esa otra cosa que está allá afuera. Entonces quedan una de dos opciones. O se va y se acabó, o se ajusta y relee los términos de referencia y dice, va, ok, me voy con estos términos de referencia, que yo creo es un poco, por ejemplo, el caso de Sandra Torres. Llega con una intención distinta a la que cuando le dicen, mire, no, usted malentendió los términos de referencia. No, yo quiero hacer esto, tas. Segunda vez, tas. A la tercera, bueno, ya entendí. Vámonos con los términos de referencia. Que si los va a cumplir o no, serían otros 20 pesos. Y ese sí es una cuestión de disciplinar, podríamos decir, a los candidatos a gerencia para que entiendan de qué se trata el negocio. Algunos
justamente no están dispuestos y cada vez se hace más obvio. Pues creo que el ejemplo del MLP esta vez es el paradigmático, podríamos decir. Sí, por algo los demás, lo sacan, claro. Exactamente. Pero los demás, hay algunos poquitos que andan por ahí haciendo ruido en las márgenes, que yo creo que la escala es lo que los pone en menos riesgo, porque incluso dan un poco de legitimidad al sistema. Pero están diciendo, mire, yo quiero llegar aquí a esta empresa a gerenciar esta cosa, pero para hacer una cosa distinta. Mientras no sea demasiado amenazador, pero partamos entonces del hecho de que lo que sucede es que primero hay que definir, bueno, qué es lo que usted va a administrar. Y yo te diría que si lo que quieres es administrar ese estado perverso, entonces hay unas reglas muy claras y lo que tienen que conseguir es hacer esa administración. Y estos datos preocupantes ya son secundarios. ¿Quién le dijo a usted que aquí había que subir ¿cómo se llama? El índice educativo? ¿Quién le dijo a usted que aquí hay que reducir la desnutrición? Si se puede y conviene para administrar el estado perverso, órale. Pero si no hace falta, ¿para qué me voy a gastar la plata en eso? Ese es un poco el dilema ante el que estamos y al que hay que comenzar a responder. Y eso nos trae al tema de la responsabilidad. Porque el problema es que no tenés solo un problema de responsabilidad del que quiere ser funcionario, gobernante o lo que fuera en cualquier otro mando, sino de la responsabilidad del sujeto ciudadano, o por lo menos población. Ni siquiera le demos en este momento carta de ciudadanía, que creo que es parte del problema. No todos los guatemaltecos somos ciudadanos del estado perverso. Es más, probablemente la mayoría no lo son. Pero para fines prácticos es esa parte de la responsabilidad donde tenemos un problema, de que el ciudadano tiene unas responsabilidades de participación política, de actividad política, y en este momento no necesariamente activismo político o partidario, aunque termina siendo parte de las reglas del juego. Digamos que si querés entrar a ese negocio tenés que hacerlo, que no terminamos de asumir. Antes de estar en el aire, pues hablábamos de esto, de que todo el mundo está esperando de que alguien venga a resolverlo. Tiene que ver con ese tema de la responsabilidad, no la responsabilidad del funcionario, sino la responsabilidad del ciudadano, que no le queda otro remedio, que si no le gusta ese objeto que está haciendo, por el que se está compitiendo, va a tener que hacer algo al respecto, para con los otros candidatos o para con quien quiera que le quiera entrar. Entonces, creo que ahí tenemos, como quien dice, varios de los elementos que yo pondría sobre la mesa. No sé si contestando o no, pero las pondría ahí. Pero para reflexionar, claro. Y esto me recuerda, tuvimos un episodio con niñas. Que si no lo ha visto, vaya y búsquelo. Lo escuché, bueno. En Spotify o en YouTube. Pero hay un momento en que José Javier, que estaba sentado ahí donde está usted ahorita, les pregunta si piensan que el poder es algo bueno o malo. Y ellas acertadamente contestan que es que ahí es cuando uno dice, hasta un niño lo entiende, pues, que el poder se puede usar para hacer el bien o para hacer el mal. Y se ve todo esto reflejado en el argumento que estaba dando Félix hace un rato, que definitivamente buscar la presidencia es buscar el poder. O sea, es una forma de interpretarlo. Y lo que estamos teniendo es algo que sistemáticamente hay quienes están buscando ese poder para sí mismos, digamos, para hacer algo malo, básicamente. Digamos, si lo ponemos en esos términos simplistas de niño. Digamos, para declarar la guerra. Porque lo están usando para el mal, para sus intereses propios. Lo que tú decías al principio, ¿no? Que es, primero que nada, para enriquecerse rápidamente, ¿no? Y cambiar favores políticos para hacerse de más poder, ¿verdad? Porque si yo estoy en una posición de poder, puedo pactar con otros y intercambiar favores, y entonces eso me da más poder a mí, porque entonces hay otros que están en deuda conmigo gracias a ese favor que yo ya les di, ¿no? Ese principio de reciprocidad también se cumple en el mal. Y luego la palabra que mencionabas varias veces, no sé si a propósito o si es lapsus, pero el negocio. O sea, también es una situación de negocio y de impunidad, de decir, yo ahorita estoy en el poder y voy a cumplirte favores y voy a enriquecerme y te voy a ayudar a enriquecerte, pero cuando a ti te toque, me tenés que garantizar que yo voy a salir impune, porque yo te rasqué la espalda y luego a ti te toca rascarme la espalda a mí, ¿no? Y es ese ciclo que se va repitiendo. Pero yo siento que esta vez lo distinto es que hay demasiada impopularidad.
O sea, es histórico. Quizá podría uno decir que la misma dinámica viene ya de décadas, pero hace décadas no había ese nivel de impopularidad o no había ese nivel de desconfianza o de desesperanza. Digamos, quizá hace 8 años o 12 años todavía había gente que tenía un candidato y salía a votar con esperanza por este candidato. Ahora, aunque tengan un candidato, o probablemente ya se lo votaron a quienes tenían un candidato, pero aunque ya hayan identificado al menos peor, o si haya un candidato que piensen este candidato es digno, la gente va a votar con desesperanza. Dice, yo voy a votar por él, pero igual yo sé que nos esperan malos años, digamos. Y yo no sé si eso puede ser algo que generó un cambio o cómo va a reaccionar este pacto de impunidad, digamos, ante la realidad de que ahora esa población es distinta. O sea, ya no es una población que está tan, miro para un lado y me voy, o que dice, bueno, más o menos ha hecho algo, robó pero hizo, como decían antes, ¿verdad? Ahora ya no es robó pero hizo, robó y encima no hace, digamos, robó y nos tiene peor. Y eso tiene que haber consecuencias, ¿no? De esa impopularidad. Decíamos antes de entrar al aire, hablábamos de El Salvador, por ejemplo. Un Bukele puede ser autoritario y tomar medidas que son cuestionables para la democracia y lo hace exitosamente precisamente porque es popular y sabe que lo van a bancar, digamos. Pero, ¿qué tanto margen de acción tienen los pillos guatemaltecos si no tienen esa popularidad? Nadie los va a bancar. Sí, creo que es... Aquí me pongo a pensar también qué tipo de legitimidad es a la que usan como respaldo o como fundamento para decir que son una persona que es autoridad, ¿verdad? Porque a mí me han corregido varias veces politólogos que tienen mucha más experiencia que me dicen funcionario público y autoridad no es lo mismo. Así que hay alguien que tiene como que el respaldo de la gente o tiene un nombramiento que está justificado en credenciales o experiencia y otra persona que solo está en el puesto. Y esas son dos personas distintas. Y me pongo a pensar de qué se agarran. Y recuerdo que a Jimmy Morales le gustaba decir la cantidad de votos que había recibido, ¿no? Ajá, todos los discursos creo que lo decían. Sí, sin embargo me recuerdo haber hecho la matemática de los millones de votos que recibió, ¿verdad? Que fueron menos de 4 millones en una población de tal vez 16 en ese momento. Entonces tenemos menos del 25% de la gente se ve afectada por la decisión que tomó. 16 millones se ven afectados por la decisión que tomó 25%. Sí. Pero él se agarraba a eso porque en la democracia en la que vivimos, con esa falta de participación en el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Porque un montón de gente dice, no, ustedes elijan al gerente. Yo no voy a ir a votar y ver los CVs y ver eso es demasiado trabajo, yo tengo muchas cosas, o tengo muchas razones. O también dicen, no quiero que me pese en la conciencia, entonces prefiero que pese en la conciencia de alguien más. Ah, sí, también. Es también un poquito Poncio Pilatos, así, lavarse las manos y decir, alguien más que escoja, ¿verdad? Pero yo no quiero ser parte de Recursos Humanos para elegir al siguiente gerente. Y creo que ahorita, como lo decís tú, sí es difícil ver de dónde podrían agarrar legitimidad si tenemos personas que están votando por el menos malo. Al final el voto no lo va a reflejar, pero vamos a ver un voto bien disperso, como ha sido siempre. Estos ciclos se van a seguir repitiendo. Pero vamos a ver instituciones que antes velaban por el proceso de una manera que decía, bueno, funciona, aunque uno meta basura, sale basura, está bien, funciona bien. Ahora tenemos también engranajes dentro de este sistema que tal vez no están funcionando, que por los engranajes se movieron de cierta manera y se filtró algo de la basura o no basura que se quería meter, se quedó afuera. Entonces alguien se queda adentro sin las opciones de candidatos que estaba buscando. Y sí es una buena pregunta la legitimidad, porque entonces al enfrentar estos datos que decías, ¿verdad? No solo vienen personas que tratan los datos como segundo plano, porque ya la gente no está leyendo planes de gobierno, la gente no está viendo el CV, la gente está viendo cómo conectan, ¿verdad? Que sabemos que sí vota la gente, pero también tienen una carta blanca distinta a la que recibiría alguien con legitimidad. Cuando entra al poder, entra con unas expectativas de que ¿qué fue lo que dijo? Que iba a ser una persona para la gente, que iba a tener los principios claros, que iba a tener valores, iba a hacer todo con firmeza. O sea, ¿cómo se evalúa eso? Entonces la carta blanca
es mucho más peligrosa a las anteriores, porque uno también cuando vota, o cuando ha votado, todos los que hemos votado, damos un beneficio a la duda gigante. Sí. Pero beneficio a la duda gigante sabiendo que hay cierto norte y hacia ahí vamos. Este norte es mucho más vago. Yo le digo a alguien en la calle, le pregunto qué significa una persona con principios y me va a decir lo que esa persona interpreta. Ahorita todos estamos interpretando. Entonces a todos en recursos humanos que vamos a ir a seleccionar al gerente, vamos a seleccionar con diferentes rúbricas. Y esa carta blanca es más peligrosa porque no vamos a poder preguntarle, mire, usted dijo esto antes y dijo que esto con este indicador iba a lograr subirlo de X a Y en este tiempo. Pero no podemos. Pero ahora hay más cinismo, fíjate, porque antes era como, sí había engaño. Digamos, el candidato sí lograba engañar a parte de la población, o bueno, no sé si esto es pura percepción mía, pero yo noto ahora que ya es, no le creo, o sea, el engaño es doble, porque el candidato se engaña pensando que va a engañar a la gente, pero no, la gente engaña al candidato haciéndole creer que sí me engañó, pero no le engañó, o sea, no le creo, pero no me queda de otra, entonces voy a votar. Pero antes yo no sé si es pura percepción mía, pero yo siento que sí se lograba más engaño. O sea, que sí había gente que decía, que creía, sí, sí va a venir a derribar la violencia y a terminar con la violencia, o qué sé yo. Sí. Yo tal vez quiero regresar un momento a lo que preguntabas de cómo va a ser para gobernar, porque yo creo que ahí hay una pieza clave. No siendo politólogo, me puedo eximir del tipo de compromisos y responsabilidades que tiene Rudy, afortunadamente para mí. Entonces, por ejemplo, con el tema de quién va a ganar, ¿verdad? Que ustedes hacen quiniela todo el tiempo, sí. ¿verdad? Es y alegre, están es así, emocionante. leen las hojas de té, están ahí escarbando el hígado de la cabra, a ver qué encuentran. ¿Quién va a perder? También es interesante. Es entretenido. ¿Quién es el último lugar? Sí. Exacto, es entretenido, es enormemente entretenido. Yo lo veo desde el punto de vista de que de esa voy a estar absolutamente seguro el lunes, ¿verdad? O sea, sí. no, ¿para qué voy a comer ansias? ¿Para qué anticiparse? En el sentido de que no puedo hacer nada más que lanzar mi voto a favor de uno u otro o a ninguno. Muy estoico. Séneca decía esperar. eso, que no hay que sufrir penas imaginarias. Exacto, muy de alguna manera. esa parte. Pero lo que sí es cierto es la pregunta básica que lanzaste sobre la mesa, que es ¿cómo va a gobernar? ¿Qué le toca gobernar? Ajá. Yo creo que ahí sí es importante, porque los escenarios son muy distintos. Si yo soy uno de los gerentes o de los aspirantes a gerente, entonces ya más o menos sé cuáles son las cosas que tengo que hacer y de alguna manera también sé cuáles son los riesgos que voy a enfrentar o las cosas que tengo que controlar. Y una cosa es, digamos, el propósito de mi política, de mi gestión política, y otras son los medios. Y lo que está realmente en discusión, bueno, realmente en ambos casos, son los medios. Por eso es que realmente sospecho que nadie se toma demasiado trabajo con hacer planes de gobierno serios, porque más o menos asume que ya sabe qué quiere, que ya sabe qué quieren sus jefes, digamos, que leámoslo como sus financiadores, y que la población también tiene más o menos cinismo sobre lo que él quiere. Y de ahí adelante lo que toca es la administración de ese espacio que ya existe. Ok, si asumamos por el momento, fulanito de tal quiere llegar a robar y quiere asegurarse de que los intereses que lo financiaron salen bien parados. Entonces la pregunta es quién va a estar opuesto a él en esa gestión y quién va a estar a favor de él en esa gestión, y eso es lo que le tocará administrar durante los siguientes 4 años. Y nada más, no hay mucho problema. Si por el contrario llega y dice, arda Roma, tiene que preguntarse quiénes son los bomberos y buscar a esos bomberos y hacer lo posible por cortarles el agua o lo que fuere. Y ese creo que es un poco realmente el tipo de preguntas que no solamente se hacen estos actores que aspiran al puesto, sino que de hecho tenemos que hacernos los propios ciudadanos. Ahí es donde sí, digamos, está el negocio. Y debieran estarse haciéndolo los actores llamémosle de oposición, de alguna manera también, de una manera más explícita, me parece. Porque todo el mundo está actuando, digamos que, por decirlo de alguna manera, de demasiada buena fe sobre el supuesto
de que esto es de llegar a gobernar el interés común de una forma democrática. Y creo que los dos elementos son discutibles. Puede ser que sea el interés común, pero ¿va a ser democrático? No sé. Puede ser democrático, pero no para el interés común. Puede ser, y hagan las permutas ahí, porque son, digamos, todas son opciones posibles. Ninguna de ellas está amarrada una cosa a la otra. Sacabas el tema de, en algún momento de la conversación, de Bukele, y creo que ese es un buen ejemplo. Entonces, cualquiera que sea la imagen que él tiene del Estado salvadoreño al que quiere llegar, entendió claramente que tenía dos cosas de gestión que para él eran críticas: las maras y la élite económica. Entonces, hizo lo que tendría que haber hecho desde el punto de vista de gestión. Convenció a la élite económica de que le van a entrar a las maras. Una vez le entró a las maras, ahora les toca a ustedes, mucha, ¿verdad? Y ¿cómo es el tertius gaudens? ¿Cómo es la cosa? Exactamente. Le hizo acciones de gestión, pero en esas acciones de gestión tiene que pensar, bueno, si le entro a las maras, ¿cómo me van a responder ellos? No, entonces todos toditos a la cárcel, excepto a los apalabrados, por decir algo. No sé si es el caso, pero un poquito huele a eso. Y si es la élite, tiene que ser la élite con un golpe tal que no me vayan a apretar por otro lado. No es solamente me votaron con un montón de opción. Es que tienes que hacer cosas concretas que van a bloquear a ese contrincante. Y creo que el tipo ilustra haber hecho el tipo de cosas que le consiguen que bloquee al contrincante. Entonces, volvamos al caso nuestro. Creo que le va a tocar gestionar al que venga. Creo que le va a tocar gestionar este cinismo. Y de nuevo, no necesariamente para desactivarlo, para controlarlo. Entonces, de hecho, creo que un buen número de estos nuestros gerentes, su tarea no es realmente, por decir así, suavizar el asunto, sino es administrarlo. Y si eso significa más policía con herramientas más violentas, bueno, pues lo siento, era lo que tocaba, ustedes se lo buscaron, para fines prácticos, que es lo que nos sucedió en los últimos dos periodos. Sí. Quedó muy clara la tarea desde que llegó el 2015. No, esto va en serio, mucha. Toca tomar medidas a cualquier costo. Así nos traigamos abajo la justicia, así nos traigamos abajo los indicadores. Lo importante es lo importante, y al costo que sea. Y lo hicieron, y lo siguen haciendo. Y digamos que esta es la segunda administración de al costo que sea. La pregunta es si la siguiente va a ser más de lo mismo, sí, un nuevo sabor, porque le toca lidiar con una población cínica, y digamos que población cínica en dos sabores posibles, con sprinkles o sin sprinkles, vamos a decir, cínica alebrestada o cínica quieta. Porque lo que querés no es que deje de ser cínica tanto como que sea quieta, que es lo que se está volviendo, como que dice el secreto del éxito, es: no, muchachos, si quieren protesten, pero igual no van a pasar de la barrera, no van a pasar. Y eso lo vienen enseñando desde Erdogan hasta la fecha. Cómo se administra la resistencia de la población. Entonces, yo creo que por ese lado la tarea del gerente, por llamarle de alguna manera, está más o menos claro. Es equilibrar este asunto. Y cuestiono algo que decías, de que gerencian sin atención a los números. No. Los conocen tan bien y mejor que vos, que sos un tipo de datos. Lo que pasa es que lo que quieren hacer en función de esos datos es muy distinto de lo que vos quisieran. Eso es lo que creo que tenemos que tener conciencia. Es como los eternos chistes sobre Lucas y su tontería. Probablemente de tonto no tenía pero ni un pelo. Convenía la imagen, pues démosle viaje. Pero entonces la pregunta es qué va a administrar y con qué fines, y eso nos trae a esa tarea. Y por supuesto nos deja siempre también con los candidatos y los aspirantes a gobernar, estos que vos decías, los que ofrecieron hacer cambios. Y cuando llegan, descubren, como lo está descubriendo Petro en Colombia, de que esa cosa es bien difícil, claro. Porque seguir igual no requiere particularmente nada más que decir no a los cambios, mientras que hacer distinto significa decir cambiar todo. Entonces siempre por definición es más difícil cambiar que seguir igual, y eso le va a pasar a estos otros.
con la desventaja de que no tienen, o al menos digamos que hasta acá no se mira, el tipo de popularidades y diría incluso yo el tipo de imaginación y atrevimiento que exhibe Bukele. Porque creo que el punto de partida, casi como suele ser en esto de política, que todo es pura cháchara, lo que hacemos es hablar entre humanos, creo que donde está uno de los principales elementos de él es que tiene imaginación. Contó un cuento que convence, sí, pero primero hay que contar un cuento interesante, muchacha, sí. ¿Verdad? Y el tipo se la fumó verde. Entonces, la pregunta es, me decís, vote por mí. Sí, pero ¿y qué vas a hacer? Déjame que te cuente, vamos... hacer Bitcoin City. Exacto. El que intentó a la Tortrix, Valdizón, con su vamos a ir al Mundial. Por ahí va la cosa. Entonces, por definición creo, tal vez estoy siendo malicioso, creo que el lado más bien conservador no es particularmente imaginativo porque, de nuevo, no necesita cambiar las cosas, pero es adaptativo, es flexible. Maliciosamente yo diría que lo que sucede es que la vida del parásito es una vida compleja. Todo el tiempo tienes que estar haciendo quiebre de cintura y es lo que venimos viendo desde el 2015 y bueno, desde 1871, si queremos las precisiones. Es eso, es juego de cintura para irse acoplando a los tiempos para seguir en tu camino. Y pues lo hemos aprendido a hacer muy bien. Y digo hemos porque todos nosotros estamos vivimos como aunque sea glinglas de ese sistema. Va a ser otra historia muy distinta si viene alguien y dice, miren muchachos, déjenme que les cuente un cuento absolutamente y radicalmente distinto. Lo que vimos en el 44. Alguien vino y contó una historia completamente distinta. Y además persuadió. Porque son dos cosas distintas. Persuadir. Pineda persuadió. Pero estaba contando algo distinto. Ahí no había nada nuevo. No había nada nuevo. Entonces, hasta que no te encontres con una de esas, no terminas de pegar los pedazos. Pienso. ¿Verdad? Tengo varias reacciones, pero sí es que me pongo a pensar. Recuerdo la columna que decía que exactamente aquí el lado conservador se le hace más fácil, ¿verdad? Que es como que es más fácil mantener la maquinita en el curso que está, porque es conservar el curso que lleva y solo tengo que decir no a los cambios. Mientras que aquí en Guatemala tal vez los más rebeldes tienden a ser un poco más de izquierda o más progresistas, y esos son los que tienen que contar esta esperanza, esta nueva historia, una retórica más compleja pero inspiradora que sume un montón a bordo de este nuevo sueño. Pero me pongo a preguntar entonces, y aquí la pregunta es para Félix, ¿no está pasando algo, no está comenzando a burbujear o cocinándose a fuego lento algo que podría comenzar a sentar las bases para esta necesidad de sueño? O sea, no es tanto que alguien venga a ofrecerlo, sino que alguien esté diciendo, miren, lo necesitamos. Alguien lo esté pidiendo, que mucha gente esté pidiendo en qué creer, este sueño diferente a lo que hemos visto. Estamos cansados de lo mismo y ya queremos algo. ¿Ese es un ciclo que sigue viniendo desde siempre y se está manteniendo o cómo lo vemos? Porque yo siento que esto no puede ser... O sea, es sostenible de alguna manera, porque sí, la evidencia está ahí. Exactamente, yo creo que pero no está pasando nada diferente. No hay un ciclo que se esté rompiendo entre tantos estos ciclos. ¿O sí? Empíricamente, esa es una pregunta que a mí me interesa muchísimo. De hecho, hablando con Javier, con el colega, esa es un poco la pregunta que me parece más interesante. Es, ¿cuánto está cambiando el cambio? Porque, de nuevo, puede ser que el cambio se dé como parte de esos quiebres de cintura. Tal vez como podríamos decir cínico militante, vamos a llamarlo de alguna manera, diría, y en algún lado, en alguna columna y luego en el libro fue a parar, en la noción esta de que nuestra élite socioeconómica es muy eficaz en hacer los asocios que necesita para pasar el agua. Entonces, ¿qué les digo yo? Allá por los 1920s y más atrás, los amiguis eran la Iglesia Católica. Todos tranquilos. El ejército todavía estaba creciendo, estaba desarrollándose. Tenía apenas 40 años, 50 años.
pues el Ejército Nacional, digamos. Sí, sí. Pero los amigues eran la iglesia desde antes, ¿verdad? ¿No? Con todo y que podríamos decir que ellos, que digamos que Barrios trae a los evangélicos, pero para fines prácticos todavía había una alianza ahí, digamos, heredada desde la colonia y el Estado, ¿cómo se llama?, conservador. Y trabajan con ellos y trabajan muy bien. Llega el 44 o 54 y sabemos cómo fue de importante esa alianza para conseguir los resultados que necesitaban. Pero con el tiempo los tiempos van cambiando. Y bueno, si te di, lo siento, hermano, pero padre, a usted le toca ahora volar solo, ¿verdad? Porque yo ya me encontré otros amiguis, y cambiaron, pero la lógica del asunto siguió siendo la misma. Es cuál es el aliado que me va a conseguir el mejor resultado para seguir mamando de la teta esta que tenemos acá. La pregunta es si hoy estamos ante lo mismo. Ante un toca renegociar quiénes son mis amiguis, quiénes son los socios principales de este negocio y quiénes no. Porque de hecho creo que eso tiene mucho que ver con un término que usaste más temprano de buenos y malos, o qué es lo bueno y lo malo. Yo creo que mucho de esto, yo no diría tanto si es bueno o malo, sino conviene y a quién, ¿verdad? Sí. Que si los evangélicos son mejores gentes que los católicos o que los ateos, eso realmente, digamos, desde el punto de vista de estos balances, importa muy poco. Van a ser buenos por definición los que me ayudan, y van a ser malos por definición los que no me ayudan, y ahí es donde creo que estamos. Y la pregunta es entonces, si logras renegociar con los mismos o con otros para poder seguir el mismo camino, o sí, porque la cosa no es blanco y negro y no son gerentes, sino que es más complejo, otro me quiere quitar el chance. Esa es la pregunta donde hay que averiguar y donde hay que explorar. Yo no creo que esté dado, y por lo menos si es por experiencia previa, diría uno, les van a ganar. O sea, vamos a volver a estar donde estábamos antes, solo que con actores nuevos y la misma élite, porque ya lo saben hacer, y tienen ciertas ventajas estructurales, podríamos decir. Pero eso, por supuesto, no quita lo que le toca hacer a todo el resto de la sociedad, a esos actores políticos, estos que vos estás diciendo, los que están inquietos y los que están generando y sí, creo que sí estoy de acuerdo. Hay una ebullición, es como que, aquello es como ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo se llaman así cuando hacen encuentros de poetas o de literatos? Ajá. Y cada uno llega con su texto y lee su texto y todos emocionados? La pregunta es si eso va a terminar escribiendo una historia común. Y de nuevo, los actores de oposición creo que hasta acá han demostrado una sorprendente y eficaz capacidad para no ponerse de acuerdo. Es pavoroso, o sea, dices, joder, usted no se pudo poner de acuerdo con él y todavía le va a salir a dar palo en plena campaña. Ajá. Y vos decís, pero a usted, ¿qué onda? Si usted está ahí hasta la cola y o sea, se están peleando entre, ¿qué les digo? Entre la vértebra última y la penúltima de la cola. Pónganse serios. Entonces, eso creo que regresa un poco a la parte práctica, y que es lo que a mí me suena y lo que trato de decir que me preguntaba sobre la columna, sobre el tema de responsabilidad. Es responsabilidad para ese tipo de cosas. O sea, de hecho estaba dándole vueltas a la idea, bueno, ¿qué tipo de conglomerados, qué tipo de comunidades, podríamos decir, necesitaríamos para poder hacer pactos? Uh-huh. Porque el problema, y eso vale para nuestra actual beneficiaria, o digamos actual élite beneficiaria del Estado que tenemos desde el 71, que ellos también, todos, digamos ellos como el poder, podríamos decir, hegemónico, construyeron una idea de un Estado en el cual hay buenos y malos y los malos están fuera. Ellos mismos tendrían que redefinir qué significa eso. O sea, realmente no es posible contar una historia donde yo soy tu contrincante pero no tu enemigo. Hasta acá han demostrado ser incapaces de hacerlo. Y digamos que el actor, y de nuevo eso nos lleva a socios.
si yo fuera, bueno, si fuera progresista de la élite, dejaría de depender tanto del ejército simplemente por el hecho de que casi por necesidad, podríamos decir, la función militar te obliga a pensar en enemigos, Ajá. aunque sean contrincantes. Los vas a definir como enemigos mientras haya combate. Después firman la paz y resulta que ahí están tomándose los tragos, pero por definición. Y al pedirle apoyo a los militares, vos estás invitando a que necesariamente definas haya esa lógica, y si no, que lo diga la Fundación contra el Terrorismo. No ha podido salir de una lógica de enemigos a contrincantes. Entonces, si le buscas, te asocias con ese pensamiento porque tienes que salir del problema de la CICIG. Pero y después te queda esa caraja cosa encima, que ¿cómo te la vas a quitar de encima? Exacto. Tendrían que estar pensando en serio, ¿a qué hora se acaba el amor? Porque si no, problemático, o bueno, no necesariamente pueden decir, ¿sabe qué? Vamos a tratar a todo el que no es como nosotros como enemigo hasta el fin de los tiempos. Cuando el sol se apague, ahí se acabó la enemistad de los comunistas. Es posible. Dele viaje si quiere, pero suena como una vida un poco triste. Sí. Se ha logrado alimentar la narrativa esa de comunistas. Sí. Eso, sí, por sí. años. Ahí sigue el macartismo activo hasta el día de hoy. Ajá. Sí, pero digamos, yo estaba pensando en cómo van dándole poder a esos mismos operadores y luego se vuelven difíciles de controlar. Hay algo clave que decía de Bukele, que él sí supo como llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias a tal punto que no da margen a la venganza. Y yo creo que eso aquí no lo han logrado hacer. O sea, sí ha habido venganza, sí hay margen y puede ser que dentro de las mismas pugnas que tiene esta gente del pacto de impunidad vaya a haber de ese tipo de venganzas también. Porque, digamos, bueno, yo cedí porque me convenía en ese momento y tú me hiciste un favor político y yo te lo pagué, pero luego puede haber esa retaliación, digamos, no sé si así se dice, dentro del mismo grupo, ¿no? Sí, seguramente que sí. Sí, no, me pongo a pensar también, ¿qué pasa cuando te acabas con estos enemigos? Porque, ¿cómo los volvés en contrincantes? Digamos, el problema de las maras, imaginémonos de aquí a 10 años, Bukele todavía sigue en poder, imaginémonos. Sigue en poder, o la idea de Bukele, el proyecto de Bukele, sigue en poder y ya no hay maras. ¿Cuál es tu enemigo? Porque creo que eso ha unido muchísimo a la gente. Eso es lo que le da mucha la popularidad, es la eficacia con la que logró una promesa, ¿verdad? Yo recuerdo también otra columna que decía que la gente confía en el ejército porque si promete pencazos, cumple con pencazos. Entonces, uno de políticos, ¿cómo le hace? ¿Cómo cumplís con la promesa cuando no tenés un enemigo a quien darle, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenés un Estado con maras? Se vuelve esta idea de que así como Winston Churchill era un primer ministro ideal para la guerra en tiempos de paz, no es la persona que es, ¿verdad? Entonces también, ¿será que Bukele pierde vigencia cuando pasa eso, no? O sea, y aquí ¿cuál es el enemigo? Tal vez aquí en estas estadísticas no estamos identificando claramente el enemigo que sí ven otros actores, que es por la razón que los motiva a meterse, tal vez, no sé. Pero ahí tiene que ver enemigo, es que esa es la otra cosa también. Esa es la pregunta, pero digamos en esta mentalidad así medio dicotómica. Mínimo, no necesariamente tiene que haber enemigo, pero lo que sí tiene que haber es causa común. Porque ¿qué es lo que te permite a vos pasar de enemigos a contrincantes con la firma de la paz? Es la causa común de la paz, por definición. Digamos, lo que van a hacer juntos un Gramajo y un Gaspar Ilón es la paz. Van a trabajar en eso. Hay que desmovilizar gente, hay que encontrarles trabajo, hay que... ¿Qué les digo? 1 y 20,000 cosas. Yo crecí, afortunadamente y en absoluta ingenuidad. He sido un pendejo toda mi vida, pero bueno, eso me lo editan. Pero me formé en la maestría en el INAP, justamente cuando Cerezo está entrando al gobierno, y regresé del doctorado cuando se firma la paz. Entonces, 2 momentos críticos, pero con proyecto. Sí. Entonces todo el mundo tenía cosas que hacer, querían cosas. Entonces, aunque fueran comunistas y ¿qué les digo yo? Y los buenos,
en el lenguaje guatemalteco, había que resolver esas causas comunes y eso era suficiente para, digamos, dejarlo. La pregunta, o más bien el reto, es el reto, lo que se debió haber hecho y no se hizo, que era que esa excusa de la causa común tendría que haber servido para terminar de resolver de una u otra forma esa contradicción que estaba atrás de la enemistad. Y no, siempre se ha quedado así como una especie de úlcera purulenta que le ponemos el parche y tarde o temprano vuelve a salir. Entonces, la tarea de gestión sí es una tarea que es el país a gobernar, es el país a definir. Y ese país a definir es ese país de causa común. Entonces, lo primero que tendría que estar haciendo es poniendo las barbas en remojo y decir, ¿cómo diablos defino esto de una manera que me permita hablarle a esa persona a la que siempre le estuve diciendo que el momento que tuviera la chance lo metía en la cárcel y peor si tenía fortuna? Tendrían que estar todo el mundo pensando, ¿cómo diablos salir de esa? Formas debe haber, porque seguramente. Digamos, un ejemplo así súper práctico, digamos, está ese famoso video de Yamatei que en campaña decía que una de las primeras acciones que iba a hacer era meter a Sandra Torres en la cárcel. Y luego ahí ves a los diputados de Sandra Torres votando con los diputados de Yamatei, y aquí está Sandra Torres sin insultar a Yamatei durante toda la campaña. Hay que preguntarse cuánto de eso es performance. Exacto. O sea, pero no, acá estamos hablando de lo sustantivo, de si realmente qué es lo que yo tengo, así que no me puedo tragar a Sandra Torres, porque esa cosa la vas a tener que resolver si estás del otro lado, por decir así. Vos preguntabas cuál es el enemigo, que yo de nuevo creo que sería más constructivo pensarlo en términos de la causa común. La favorita mía en este momento es cambio climático, muchachos. Es que nos va a llevar Judas a todos. Sí. Si no, acá nomás afuera se inunda y son los churris que van a la zona 15 y más arriba, de todas maneras sufriendo el cambio climático. Igual. Nos afecta igual a todos. Mutatis mutandi, porque el sufrimiento del rico es menor que el sufrimiento del pobre, pero es sufrimiento. Y si sufríamos nada más con que se nos traba la videocasetera, o en esos tiempos, no sé si se acuerdan lo que era programar una videocasetera. Eso era para ponerlo a uno para balazos, y es una cosa absolutamente irrelevante. Entonces todo el mundo sufre entero, así sea rico o pobre. Entonces todos vamos a sufrir entero, hasta el fondo, con el cambio climático. Nos va a doler, pero en el alma. Entonces, si andas buscando excusa, te la dio podríamos decir, la irresponsabilidad del norte. Pero entonces, por lo menos, y bueno, venimos a la imaginación. Bueno, ¿y dónde está la imaginación? Entonces usted debería estar definiendo al gran enemigo, el monstruo, que está ahí. Pero es más fácil, vamos a ver, no es más difícil tener un enemigo que yo puedo visualizar y que lo puedo sentir afectándome constantemente, incluso si es una historia que está ahí. Yo creo que la violencia tiene ese efecto, ¿verdad? O sea, exacto, sí. Esa amenaza constante y esas historias de que totalmente yo cuento el otro día al saltar a un alien, y la respuesta que tengo de todos alrededor mío es: yo también conozco a alguien, yo también conozco a alguien. Y es más fácil personalizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos con una idea de una causa común que sea? Pero sí sea el eso. tráfico es una, yo sé que el tráfico es una, inundaciones es otra. O sea, pero os pregunto, ¿qué es más fácil? ¿No? Pensando en voz alta, porque tenés razón, la tarea comunicacional es personalizar. Porque los conceptos, como lo saben los candidatos que son más bien de matiz intelectual, siempre les va mal, ¿verdad? Porque explican los conceptos y la gente se queda, ¿verdad? Personalizar. Pero, y voy a poner un ejemplo absurdo, ¿verdad? Pero para ilustrar que la cosa es hacer el ejercicio de identificarlo. Podés malignizar, por decir así, a los capitanes de empresa del norte. Esa gente de la petrolera y de los carros, y usted invéntese un enemigo, Elon Musk, si quiere. Yo qué sé. O sea, si usted lo que quiere enemigo le hago. O sea, los humanos somos muy buenos para focalizar sobre algo, y para eso está el trabajo de los comunicadores políticos, digamos. Es encontrar cómo se personaliza ese objeto de... Pero lo que eso no necesita es... O sea, digamos que la regla primera tendría que ser: vamos a personalizar el enemigo en alguien que no sea otro guatemalteco, por decirlo de alguna manera. Solo con esa. Mire,
¿Estamos de acuerdo en esa? Sí. Usted por el lado del CACIF y aquellos por el lado del MLP. ¿Estamos de acuerdo en que vamos a personalizar el enemigo como alguien que no sea otro guatemalteco? Nada más para empezar. Nada más para empezar. Entonces ya con eso, ¿qué significa? ¿Quién sabe? Pero por lo menos agarremos por ahí, por decir alguna tontera, ¿verdad? Pero volviendo a lo de que sí se tiene que construir. O sea, yo creo que en parte estos momentos críticos que mencionaba Félix de la entrada de la democracia con Vinicius Cerezo y luego la firma de la paz, son procesos que no se terminaron de construir. O sea, no hubo ese esfuerzo de terminar. O sea, digamos, ahí sí que como decía mi papá, que es ¿cómo era esa? De cuando prendes las tuzas y no sé qué, llamarada de tuzas. Eso, que empezás con esa gran ilusión de que viene la democracia o que esa gran ilusión de que se firma la paz y hay esa gran llamarada de tuzas que es grande, luminosa, etcétera, pero luego no se termina el proceso. Sí. Y creo que eso es lo que ha hecho falta aquí en Guatemala y que sí se ha hecho en otros países. Pienso, por ejemplo, en un Ruanda o en un Sudáfrica, donde quizá lo que ellos vivieron fue incluso peor que lo que se vivió en Guatemala. No sin el quizá. Fue incluso peor de lo que pasó en Guatemala y eran enemigos entre ellos, lo que tú decías, pero lograron finalmente construir su paz, construir su nuevo país, digamos, y construirlo de tal forma que pudieran convivir y coexistir esas dos versiones que antes se mataban una a la otra, por ejemplo, o en el caso de Sudáfrica, que antes se discriminaban y las leyes eran distintas de uno para el otro. Pero yo creo que sí es necesario hacer ese esfuerzo, y es un esfuerzo de décadas, de reconstruir esa identidad guatemalteca o ese futuro común, como bien decía Félix. Sí. Quizá incluso ni siquiera hace falta el enemigo, porque digamos, esa estrategia del enemigo común lo que hace es que te despierta emociones y reconoce que el ser humano es emocional, ¿no? Entonces te reconoce la emoción de repugnancia, de miedo, de pánico, de venganza, etcétera. Pero hay otras emociones que también son poderosas y fuertes, como la emoción de la esperanza, por ejemplo, o la emoción de, no sé, de la felicidad, o del perdón. Incluso el perdón es una emoción poderosa. Pero aquí, ¿cuándo se trabajó un perdón? O sea, se firmó una paz, pero no se trabajó un perdón, por ejemplo. Sí, o sea, ahora que nos escucho así, quiero aclarar que no, yo no quería tirarnos orientarnos a nuestro enemigo. A una estrategia de fabriquemos nuestro enemigo. ¿No? Porque sí creo yo, y parte de las cosas que me gustan de la campaña es que creo que hay personas que en algunos mensajes intentan ilusionar, intentan hacer visual un panorama más prometedor, más inclusivo. Y yo he visto ahorita, porque me gusta, paso horas, ahí ya hasta bajé TikTok, imagínate. Pero no lo digas con vergüenza, eso sí, se vale tener TikTok. Pero hay mensajes que sí ilusionan, y sé que son elementos comunicacionales, porque es la música, es las palabras que utilizan, es las imágenes complementarias. Entonces sí he encontrado algunos mensajes que digo, a la que chilero, quiero ver el video otra vez porque me ilusioné y me hizo sentir algo. Y a veces son personas que no me lo esperaba, ¿verdad? No es la candidatura que figura, no es la persona que va puntera, o sea, no sé, pero creo que sí hay que agarrarle por ese rombo. O sea, sí hay que agarrar por esa creación de ilusión. Fabriquemos no enemigos, sino fabriquemos un proyecto de causa común que nos lleve a todos a pensar, bueno, cada quien va a tener su rol. Y aquí me recuerdo mucho de Mariana Mazzucato, que es una economista que dice que hay que hacer de la economía como si fuera una misión, así como en los 60s en Estados Unidos, Kennedy con sus discursos, que tiene muchas fallas Kennedy como presidente, pero sus discursos comunicaba una idea que sí decía, bueno, esta es una tarea súper compleja, es cómo hacemos que un hombre o una persona llegue a la luna y regrese sana, aquí de vuelta. Esa es la misión, así de simple. Y eso comunicaba suficiente para que la persona que estaba barriendo los pasillos en la NASA decía, yo estoy ayudando a que esa persona se vaya y regrese sana. Es también lo mismo que hizo, hasta las empresas lo hacen. Yo me recuerdo que Sony, una historia de éxito fue, yo quiero ese radio que vos ves, que es un mueble, quiero en mi bolsillo. Esa es la misión. Y tenés a ingenieros, tenés a personas en el departamento de comunicación, tenés a personas de recursos humanos, tenés a personas todas orientadas a cómo hacer un mueble en algo suficientemente pequeño que quepa en el bolsillo. O sea, esa misión de país
creo que hace falta que nos ilusione a alguien. Y sí, yo me reconozco como parte de la población que quiere. Es que hay hambre de eso, sí hay hambre de eso. Ajá. Sí. Entonces, sí, ahora, digamos, varias cosas. Uno es de acuerdo. Digamos, la primera tarea sí es narrativa. Esa es la forma como diría Harari, esa es la forma como nos programamos unos humanos a otros. Es contándonos historias. Esa es la forma de acceder al cerebro. Decía por ahí alguien, ¿para qué meterle chips a la gente como andan diciendo los antivacunas? No hace falta meterles chips. Cuénteles un cuento y con eso ya lo programas, si el cuento es suficientemente poderoso. Así que hay que tener un buen cuento. Pero no es suficiente. No es suficiente. Porque, de hecho, Bukele no se levantó una mañana, se arregló su barba, se hizo la coleta y dijo, yo voy a meter a todos los mareros en la cárcel, y voy a perseguir a Cristiani y a sus amigos y voy a ser el papucho salvadoreño. Tuvo que pasar muchos años, no pasando los años, haciendo cosas concretas. De ir haciendo lo que también hacen los políticos y que los que no somos políticos no tenemos ni triste idea de cómo se hace, pero mucha gánense en los sueldos, es ir haciendo todos esos ganchitos, esas redes, esos contactos, esas toma y dacas que terminan armando una cosa donde hay... Y finalmente, creo, no finalmente, siempre hay otra idea más, vamos, hay el ejercicio, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si alguno de ustedes fue Boy Scout o alguna cosa o activó en alguna actividad de ese tipo. ¿Qué es lo que hacen esas instituciones? ¿Qué es lo que hacen las iglesias? Crean rutina, crean hábitos de conducta, de pensamiento, incluyendo el pensamiento como conducta, digamos. Rituales, exactamente. Y los ejercitan como hacen en las escuelas, ¿cómo se llama? El protocolo de evacuación. Lo practicas cuando no hay tormenta, cuando no hay terremoto, para que el día que sí haya terremoto todo el mundo sabe qué hacer, porque lo ha hecho 1 y 20 veces. Entonces, esa conducta repetida hasta que se vuelve un automatismo social, podríamos decir, tiene que empezarse no 3 meses antes de la elección, ya la cosa está liquidada, sino 10 años antes de la elección que quieres ganar o de lo que querrás hacer. Entonces, ese tema de esos hábitos de conducta que nos regresan un poco a lo que decís, que no se terminó de hacer paz o no se terminó de hacer perdón, y eso me lleva a sí es el último punto, al malo de la película, porque me parece que la película guatemalteca sí tiene un malo, en el sentido... No, tiene uno muy particular, que es que su élite sí tiene unos hábitos, una cultura política, una cultura de poder muy perniciosa, si lo que querés es construir un Estado para todos. En algún momento escribí hablando acerca del dilema del prisionero, porque es este ejercicio de los economistas de tener a 2 personas que las agarraron por el mismo crimen y los tienen por aparte. Si usted traiciona, si usted delata a su amigo, lo dejamos salir a ustedes sueltos. Si él lo delata a usted se queda clavado. Y no me acuerdo cuál es si los dos o ninguno de los dos no los pueden agarrar, esa es la cosa. Y la negociación de la élite entendida como clase social en Guatemala para con el resto de la sociedad siempre ha sido, la medida usada ha sido la de traicionar. Se dice cualquier cosa y se afirma cualquier cosa, es lo que ilustra la relación de nuevo, la alianza con la Iglesia Católica en su momento, con el ejército en el momento antes del 86, y de nuevo ahora probablemente ya teñido de otros actores menos, aún más insalubres, podríamos decir que el ejército que llevó la guerra, siempre ilustran la disponibilidad de la traición al socio. Que en esos son pactos entendidos como posibles, nada más para el tiempo. El problema es que lo que no han logrado es presentarse como un socio creíble en sociedad, en términos de un pacto de clases. Simplemente traicionan siempre que pueden. Entonces te dicen cualquier cosa y traicionan luego. Bueno, empiezan por resistir, luego cuando no queda más remedio, sí, por supuesto que estamos con renuncia allá. Y a la primera cambio resulta que, muchachos, no, que estábamos juntos. ¿Verdad?
Entonces, esa es una cultura política que hace muy difícil construir con ellos o con esa clase, porque no, bueno, son individuos, porque aprendieron una cultura dentro de una clase y la reproducen, por supuesto, con sus hijos. Pero esa sí es una cultura sumamente perniciosa, podríamos decir. Casi diría que acá los primeros que necesitan, y eso lo comenzaba a decir hace tanto tiempo, pero bueno, te lo dije. Es esa educación de la élite la que no sucede. Una de las primerísimas columnas que ponía en Plaza Pública tenía que ver con cómo otras sociedades han podido producir gente de élite de izquierdas e izquierdas radicales. Bueno, sin ir más lejos, ¿verdad? El tipo tenía telares así, solo por esa plata se podía sentar Marx a escribir sus cosas. Claro. Y produce ese tipo de gente. George Owen, el fundador del cooperativismo, gente por el estilo, el recién muerto enemigo número 1 público guatemalteco, George Soros. ¿Solo está jubilado o se murió? No, tenés razón, ya lo maté al Jorge. Ya lo maté, tenés razón, jubilado. Nuestra élite no produce gente así. Parece, o si la produce, o si salen, las disciplina muy rápida y eficaz y violentamente. Entonces tiene un problema de su propia cultura y de su propia, que te hace preguntarte si vas a poder construir algo con ellos. Y que por lo menos 86, ¿cuánto fue la Constitución? Las reformas a la Constitución 94, ¿eh? 86, 94, 2015, 18, a vos te dicen, con estos amigos, ni a la esquina. Entonces, la carga onerosa de demostrar que sí pueden ser socios está de ese lado, no del lado de nadie más. Y mientras tanto, la gestión política tiene que ser una gestión de decir, bueno, si con ese socio no se puede contar, sino traiciona en todas las ocasiones posibles, tu estrategia, tu gestión de estrategia política tiene que ser la de Bukele diciendo, bueno, a estos me los voy a meter en una esquina que de ahí no salen en 100 años. Porque de lo contrario están perdiendo el tiempo. Entonces, ¿son contrincantes o son enemigos? Yo creo que son más bien contrincantes no confiables. Ok. ¿Verdad? Con mucho cuidado. Exacto. Alacranes. Exacto. Más que cangrejos. Exacto, alacranes, exacto, sí. Bueno, ¿se acuerdan del cuento aquel de la rana? Es un clásico, es un clásico. Alacrán, ¿qué voy a hacer? Exacto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero aquí se vale quedarse con más preguntas que respuestas y sin una conclusión definitiva, así que no hay problema. Lo que sí no se vale es quedarse con palabras en la boca, entonces no sé si hay algo último que alguno de los dos quisiera decir. No, yo creo que, vamos a ver, a mí me gusta mucho este tipo de conversaciones que también son intergeneracionales, ¿verdad? Tomándosela por la buena. O sea, no quiero... No, sí. Porque ya no hay otra. No, porque yo recuerdo cuando comencé no sé, tuve despertar ciudadano mío interno, donde yo lo único que quería era preguntarle a la gente dónde estuvo cuando pasaron estas cosas que ven en los libros de texto, ¿verdad? ¿Cómo fue para ellos? Y creo que poco a poco he logrado entablar a través de conversaciones un poco de amistad con personas que conocen esos momentos porque estuvieron ahí, estuvieron involucrados, porque se los analizaron, y me pongo a pensar también yo qué estoy viviendo que le voy a contar a futuras generaciones, ¿verdad? Este fin de semana estuve con mi abuelito y él me estaba contando y me dio un librito de Juan José Arévalo y me mostró todas sus... en la elección pasada me recuerdo que me mostró todas las cédulas y cada votación a la que fue. Él tiene más de 85 años ya y tener eso, y tener esa interacción es la que hace que uno pase esa cultura. Entonces, la misma cultura que no nos gusta, cultura política que no nos gusta, que se pasa tan eficientemente a través de los años, creo que tiene que ser también la cultura de hablar o de poder hablar libremente en una democracia, que yo puedo hablar de política en una familia donde todos pensamos distintos y hay que aprovechar esa libertad. Entonces, este tipo de conversación espero que también esté pasando en muchas otras salas de casas, en salas de reuniones de oficinas de tiempo libre, en los parques, en las plazas, en el bus, no sé, en muchos espacios, ¿verdad? Entonces yo creo que solo me quedo con, más allá de la pregunta original,
es más el medio. La conversación tiene una fortaleza muy buena. Sí. Sí. Yo termino también con una cautela, porque tal vez, bueno, no tal vez, sin dudas o no, bueno, el enemigo lo tengo bien claro y no soy yo. Y resulta que eso es muy conveniente. Y es cierto en el sentido de que una cultura política perniciosa de élite. Pero tampoco pensemos entonces que el resto de la sociedad no tiene, digamos, vicios de cultura política, precisamente, porque lo que describe Rudy necesita entonces que también el resto de la sociedad, y bueno, digamos que estamos hablando entre clase medieros, que son de alguna manera de los únicos de los que puedo hablar con propiedad, por ser uno de ellos, podríamos decir, ¿verdad? Pero tenemos unos vicios de cultura política también graves, que necesitan revisión, necesitan cuestionamiento y necesitan abordaje y cambio. Ya describías vos un poco el simple de poder sentarse a hablar, ya es uno bastante importante. Pero cerrando con lo que abrimos, el tema de responsabilidad tiene que ver con eso. Tratando de juntar plata para causas políticas, la Mara, no, porque no sé qué. Bueno, entonces, ¿de dónde se supone que va a salir el dinero? ¿Del narco? Sí. ¿Usted quiere política? Páguela, ¿verdad? Y no estoy diciendo páguela bajo la mesa, páguela como Dios manda. Sí, transparentemente. Pero por el otro lado también, el que está haciendo el que está haciendo política, mano, ¿ya pediste plata? No, pues que la gente no. Sí, y entonces ¿usted para qué se metió a esto? O sea, y ese es ¿usted qué va a pensar de mí? Clase mediero. O sea, usted quiere esto, tiene que hacer conductas que van a ser distintas. Si usted quiere, digamos, un entorno distinto, va a tener que ¿cómo se dice? Actuar conductas distintas, porque si no, va a seguir siendo lo mismo. Así que usted, aparte lo de un six-pack y úselo para pagar el ejercicio político del que quiera ver. Cómprele 5 de esas vallas a su candidato favorito, yo qué sé qué. Mire cuánto pone del diezmo de la iglesia y aparte exactamente lo mismo para su causa política favorita, para que no vuelva a quedar su ¿cómo se llama? Alcalde mafioso. Si no, después no alegue, ¿verdad? Entonces sí implica cosas muy concretas que van a tener la Mara que aprender, vamos a tener que aprender a ser distintos y a hacer distintos si queremos que esto camine. De lo contrario, pues tranquilos, o sea, entendidos, pero tampoco se sorprenda. Sí. Y también pasa por desprogramarse lo que ya nos programaron. El famoso, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Ajá, sí. Y entonces esto es lo que nos merecemos, ¿no? Las calles se inundan porque nosotros tiramos basura, es nuestra culpa, digamos. Sí. Qué sé yo, tal cosa pasa porque eso es lo que nos merecemos los guatemaltecos, digamos. Es que somos burros, es que elegimos mal, es que no nos educamos, etcétera. Y si seguimos creyendo que esto es lo que nos merecemos, menos vamos a poder actuar en pos de lo que queremos ver. Y creo que es bien importante desprogramar esa narrativa de la culpa del ciudadano, porque eligió mal. El clásico, tú votaste por él, ahora no te puedes quejar. Claro que te puedes quejar, te puedes quejar y puedes exigir, porque tú no te mereces tener ese gobernante que hace las cosas mal, te mereces un buen gobernante. Pero bueno, antes de alargar el podcast una hora más, aunque podríamos pasar aquí hablando 3 horas o más, pues nos despedimos, muchas gracias. Replique este ejercicio, me gusta el llamado de Rudy, replique este ejercicio con su familia, con sus amigos, o reparta si no lo quiere replicar, reparta ya saben, nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, suscríbase, síganos y seguimos trayéndole la información y el análisis aquí en Tangente Podcast. Gracias.